Bien, vamos a resolver unas dudas que ha planteado un compañero vuestro, Pedro, y es sobre el ejercicio 20, que es la fórmula de la morfina, que es C17H19NO3. La primera pregunta que nos hace es cuántos átomos de oxígeno hay en un mol de morfinas, cuántos átomos de carbono hay en 10 miligramos de morfina, qué masa de morfina contiene 3,01 por 1023 átomos de nitrógeno. Bien, las masas molares, los datos que nos dan es la del hidrógeno, que es 1 gramo por mol, la del carbono, que es 12 gramos por mol, la del nitrógeno, que es 14 gramos por mol, y la del oxígeno, que es 16 gramos por mol. El ejercicio, vamos a la supuesta. Nos pregunta que en un mol de morfina, ¿qué es lo que va a ocurrir? En un mol de morfina hay ¿cuántas moléculas hay? Tantos como nos dice el número de Avogadro. 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Pero ¿qué es lo que ocurre con el oxígeno? Que por cada molécula de oxígeno, por cada molécula de morfina se tiene 17 átomos de carbono, 19 átomos de hidrógeno, 1 de nitrógeno y 3 de oxígeno. Si tenemos 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de morfina y cada molécula de morfina tiene 3, pues es muy fácil sacar el número de átomos de oxígeno que tiene la morfina. Es decir, lo que resulta de multiplicar 3 por 6,022 por 10 elevado a 23, que es ni más ni menos que 18,066 por 10 elevado a 23. Si queremos poner notación científica, sería 1,8063 por 10. Aquí hay una errata, en vez de 23 átomos sería 24 átomos. Bien, vamos a ver la siguiente pregunta, que es el apartado B, que nos dice que nos pide que cuántos átomos de carbono hay en 10 miligramos de morfina. Lo primero que tenemos que hacer es saber cuántas moléculas de morfina tiene 10 miligramos de morfina. Para eso es sacar el mol, cuántos moles de morfina hay en 10 miligramos. Concretamente, cogemos esto y dice, vamos a sacar el peso molecular de la morfina, que como tiene 17 carbonos y cada uno por 12, sería 17 por 12 gramos por átomo. Como tiene 19 hidrógenos, pues, y cada átomo de hidrógeno pesa una unidad de masa atómica, entonces 1 gramo, que sería 1 gramo por mol. 19 por 1 y el nitrógeno, que pesa 14, hay 1 por 14, y el oxígeno, que tiene peso 16, 3 por 16, que me da el bonito resultado de 285 gramos por mol. Si nosotros cogemos y dividimos, vamos a pasar los 10 miligramos a 0,1, pues cogemos 0,01 menos 1 partido de 285 gramos por mol, me va a dar el número de moles, que haciendo los cálculos por la calculadora son 3 por 0,508 por 10 elevado a menos 5 moles. Como cada mol tiene, que se puede hacer una proporción directa, como cada mol tiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, pues 3,508 por 10 elevado a 5, pues vamos a multiplicar 3 por 0,8 la cantidad por 6,022 por 10 elevado a 23, por lo que es lo mismo el número de Avogadro. Si multiplicamos esto, nos va a dar el resultado, esto 3 por 5 me va a dar algo más de 18, y 10 por menos 5 me va a dar 2,11 por 2,98 por 10 elevado a 19 moléculas por 10 miligramos de morfina. Pero nos preguntaban cuál es la cantidad de átomos de carbono. Si cada molécula de morfina tiene 17 átomos de carbono y tenemos aquí la módica cifra de
2 por 11 por 10 elevado a 19 moléculas, pues es cuestión de multiplicar 17 por el número de moléculas que tenemos, que es no más ni menos que 2 por 10, 11, 298 por 10 elevado a menos 19. Se puede redondear, lógicamente. Yo lo más sensato sería redondear a 2,11. Entonces me daría 17 por esta cifra, me da 3,59 por 2 por 10 elevado a 20 átomos de carbono. Es decir, nosotros hemos cogido cada una de las moléculas y hemos quitado los 17 átomos y lo al multiplicar por el número de moléculas es lo que me da. Bien, ahora la siguiente parte es que sepamos que hallemos qué masa de morfina contiene 3,0,24 por 10 elevado a 23 átomos de nitrógeno. Bien, esto nos hemos liado de guión. Las pantallas no me ha hecho una de las suyas. Pues bien, sabemos que un mol de morfina pues tiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, por lo que es lo mismo el número de Avogadro. Entonces aquí tendríamos que 200, aquí podríamos hacer la proporcionalidad directa, que como habíamos calculado anteriormente en el apartado B, que el peso molecular de la morfina es 285 por 6, el número de Avogadro, partido del número de Avogadro, tiene que ser igual al número de gramos que tiene 3,01 por 10 elevado a 23. Despejando esto, es decir, este 3,023 va al otro lado multiplicando, me va a dar ni más ni menos que esta cifra, 142,453 gramos. Si quieres redondearlo, 142,5 gramos, 142,45 gramos tiene de morfina. La segunda pregunta que nos hace Pedro va acerca de cuántos moles de átomos de nitrógeno hay en cada una de las siguientes sustancias. En 3,01 por 10 elevado a 23 moléculas de óxido de dinitrógeno o óxido de nitrógeno 2, 1, en B 6,00 por 10 elevado a menos 3 moles de trióxido de dinitrógeno o óxido de nitrógeno 3. En este caso también podríamos decir 6 milimoles por 10 elevado a menos 3 de óxido. Y en 2 gramos de amoníaco. Las masas moleculares me dice H igual a 1 gramo por mol y N igual a 14 gramos por mol. Los pesos atómicos de cada uno. Bien, vamos al siguiente apartado. Bien. Aquí tenemos que 3,01 por 10 elevado a 22 moléculas de óxido de dinitrógeno o óxido de nitrógeno 1, como preferáis. Entonces tenemos que, según Avogadro, se tiene que cada mol equivale al número de Avogadro. En cuanto a moléculas, 6,022 o 0,22 por 10 elevado a 23 moléculas. Lo podemos hacer también con la aproximación de sabemos que el número, cuanto más número de moles, al doble del número de moles, al doble de moléculas. Luego tenemos una proporcionalidad directa, es decir, un mol le corresponden 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, X moles le va a corresponder 3,0 por 1 por 10 elevado a 23 moléculas. Por lo tanto, aquí tenemos esta proporcionalidad, un mol 0, que es ni más ni menos que el resultado. Cuando son proporcionalidades directas, significa que esta fracción, donde el numerador partido de este denominador, es igual a la otra fracción, donde este denominador partido de este numerador partido de este denominador. Al final, en este tipo, creamos esto, entonces despejamos el 3,0
0,1 por 10 elevado a 23 pasa multiplicando al otro, dándose este resultado, despejando y ya haciendo trabajar las calculadoras. Este 6b elevado a 23 con este 6b elevado a 23 se va, me queda 3,01. 3,01622 le da aproximadamente 0,5 moles de nitrógeno, de óxido de nitrógeno, pero tener en cuenta una cosa, que por cada molécula de óxido de nitrógeno 1 o óxido de dinitrógeno se va a tener 2 átomos de nitrógeno, o lo que es lo mismo, por cada mol de óxido de nitrógeno 1 se va a tener 2 por 1 mol, es decir, el doble de moles de átomos de nitrógeno. Por lo tanto, se van a tener 2. ¿Qué es lo que ocurriría con 0,5? Pues aquí con 0,5 no es ni más ni menos un mol partido de 2, 0,5 partido de x. Si despejamos este x y este 2, me va a dar ni más ni menos que un mol de nitrógeno. Bien, de átomos de nitrógeno. Vamos a ver aquí qué es lo que ocurriría en el caso, en el apartado B, donde me dice que se tiene 6,00 por 10 elevado a menos 3 moles de trióxido de nitrógeno, de dinitrógeno o óxido de nitrógeno 3. Bien, aquí fijaos un detalle, que estos son milimoles. Entonces, al tener dos átomos de nitrógeno por cada molécula de N2, se va a tener ni más ni menos que por cada mol de óxido de nitrógeno 3, se le van a corresponder 2 moles de átomos de nitrógeno. En este caso, pues aquí tenemos esta proporcionalidad. Por 6 elevado a menos 3, que son números de moles, despejando, pues vamos a tener ni más ni menos 2 por 6, este por este que multiplicado, 2 por 6, 0,10 elevado a menos 3 moles, va a ser 12 por 10 elevado a menos 3 moles, 1,2 por 10 elevado a menos 2 moles, o lo que es lo mismo, 0,012 moles de átomos de nitrógeno. Bien, vamos ahora al saber el número de moles que tiene 2 gramos de amoníaco. La molécula de amoníaco consiste, cada molécula de amoníaco tiene un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Fijaos, vamos al primer paso, sería calcular la masa molecular del amoníaco. El amoníaco tiene un nitrógeno, cada uno, que pesa 14 gramos por mol, más 3 veces el peso del hidrógeno, que es 1. 14 más 3 por 1 me va a dar 17 gramos por mol. En este caso se va a tener que 2 gramos, el número de moles de nitrógeno que tienen 2 partido de 17 me va a dar 0,1176 moles. Redondeándolo sería 0,12 moles. Pero aquí fijaos un detalle muy curioso, que si por cada molécula de amoníaco se tiene un átomo de nitrógeno, por cada mol de nitrógeno, de amoníaco, se va a tener un mol de átomos de nitrógeno. Por lo tanto, aquí vamos a tener 0,12 moles. O lo que es lo mismo, si aquí te pones a despejar, y aquí tenía el mismo razonamiento. ¿Vale? Bien, vamos al siguiente punto, que es el ejercicio 22. Vamos a leer el enunciado del ejercicio 22. El ejercicio 22 es un poco, ya nos metemos en el magnífico mundo de los gases. Bien, 3 recipientes de 5 litros, 5 litros contienen dióxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de carbono y gas nitrógeno, respectivamente. Considerando que todos los gases miden en las mismas condiciones de presión y temperatura, responde razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o ciertas. La primera, los 3 recipientes contienen el mismo número de moléculas. Vamos a ver, si tuviesen los 3 recipientes el mismo número de moles,
pues sí tendría el mismo número de moléculas. Vamos a ver cómo se saca esto. Yo en el que os he dado, os he pasado que tenemos las mismas condiciones de... que se me ha pasado por aquí un poquito. Tenemos las mismas condiciones de presión y temperatura y el volumen no cambia. Todos los recipientes están en lo mismo. Entonces tenemos que los tres recipientes tienen el mismo número de moléculas. Vamos a ver. Yo he partido de los números, la ecuación de los gases perfectos. ¿Qué pasa en el caso del dióxido de azufre o el óxido de azufre 4? Pues bien, PV, el peso por el volumen, igual al número de moles R por T. Me dicen que los recipientes, todo el número de moles, pues va a ser igual, si despejo el número de moles, PV, RT, sabemos que el volumen es 5 litros, vamos a poner la constante de los gases ideales que sea coherente con los litros, es decir, 0,082 RT, y en el recipiente del dióxido de carbono, pues también, que es un gas perfecto, que es un recipiente tan totalmente aislado, despejo el número de moles, aquí PVN, número de moles del dióxido de carbono, RT, al despejar me da, como todos tienen 5 de volumen, tienen 5 litros, aquí tenemos 5 PRT, al igual que el óxido de azufre 4, el óxido de azufre 4 y el dióxido de carbono tenemos el mismo número de moles. Bien, en el caso del gas nitrógeno, pues lo mismo pasa. Es un gas, aplicando la ecuación de los gases perfectos, PV igual a N, el número de moles de hidrógeno igual a R por T, la constante de los gases, P5, tenemos que todos, si nos damos cuenta, tienen el mismo número de moles, ya que tienen el mismo resultado, 5PRT. Como se mantienen las mismas condiciones en todos, de presión y temperatura, y la constante es la misma, pues vamos a tener que el número de moles N, el número de moles del óxido de azufre 4 es igual al número de moles de dióxido de carbono, y el número de moles de nitrógeno se va a tener que los tres tipos de número de moles. Bien, como cada mol es igual al número de Avogadro por el número cada mol por el es igual al número de Avogadro, es decir, 6,022 por 10 elevado a 23, pues el número de moléculas que va a tener ni más ni menos 6,22 por 10 elevado a 3. Como este sería la cantidad de moléculas que van a tener los tres gases, es decir, el óxido de azufre 4, el dióxido de carbono y el nitrógeno. Efectivamente, sí es cierto. Pero lo importante no es tener potra en contestar si es cierto o no es cierto. Lo importante es este razonamiento que me queda. Bien. Vamos a ver. En los tres recipientes hay el mismo número de átomos. El mismo número de átomos. Pues en este caso vamos a ver cuál es el mismo número de átomos. En el caso del azufre se tiene 3 átomos por molécula, es decir, 2 de oxígeno más 1 de azufre, son 3 átomos. Entonces el número de átomos que va a tener el azufre pues sería 3 por 3 por 3 por 11 por 10 elevado a 24 la presión RT. Sería ese. Esto no hay ni más ni menos porque PRT no es ni más ni menos que el número de moles. Y aquí sería 3 veces el número de Avogadro. Tenemos que aquí también, en el caso del dióxido de carbono, tenemos 3 átomos, 2 de oxígeno y 1 de carbono. Entonces el número de átomos pues sería, haciendo aquí 3 por 3 por 11 por 10 elevado a 24, pues sería el mismo. Pero, ¿qué ocurre con el nitrógeno? El nitrógeno es el doble número de átomos, porque cada molécula de este gas tiene 2 átomos solo. Por lo tanto, el número va a ser 6,22 por 10 elevado a 24
de presión. Luego, si os dais cuenta, no es cierto. Bien, el recipiente que contiene SO3 es el que tiene mayor masa. Pues tenemos que todos tienen el mismo número de moles, como hemos visto. Según la deducción, número de moles, todos tienen 5 PRT. Pero bien, ¿a qué es igual el número de moles? A la masa partido de la masa molecular. Vamos a calcular la masa molecular de cada uno. Del dióxido de carbono, la masa molecular vale 44 gramos. Y este sería el número de moles, 44, aquí sería 48N, sería lo que pesa en gramos. El dióxido de carbono, pues 44 gramos el mol. Se tiene el mismo número, N es 44 veces de gramos. Y ya el nitrógeno gaseoso es 28. Luego, fijaos que aquí el número sería 48. La masa de aquí sería 48N, igual, es mayor que 44N, mayor que 28N. Y este corresponde a la masa del dióxido de azufre u óxido de azufre 4, que es el que tiene mayor masa, ya que tiene mayor masa molecular. Por lo tanto, aquí ya podemos decir que sí es cierto la afirmación, que precisamente la mayor masa es del dióxido de azufre o óxido de azufre. Por lo tanto, aquí ya termina mi explicación. Espero que os haya servido de utilidad y mucha suerte para el lunes. Hasta luego, buenas noches.